Estrategia 1. La ilusión del bien, el arte de parecer virtuoso para controlar sin ser detectado. En un mundo donde las máscaras se confunden con los rostros reales, donde los discursos suenan más fuerte que las acciones y donde la apariencia de bondad vale más que la verdad. La primera estrategia para manipular sin ser descubierto emerge como un arma silenciosa: parecer virtuoso, aunque no lo seas. Maquiavelo lo dejó claro en El Príncipe: a un príncipe no le es necesario poseer todas las virtudes, pero es indispensable que aparente poseerlas. Y en esa frase yace la semilla de un poder que ha movido imperios, corporaciones y hasta relaciones íntimas: la virtud simulada como herramienta de control. Imagina un tablero de ajedrez emocional, donde cada palabra amable, cada gesto empático y cada acto de falsa generosidad son piezas que se mueven con precisión quirúrgica. No se trata de ser bueno. Se trata de parecerlo. Porque el ser humano, en su necesidad de creer, confía más en la apariencia que en la esencia. Vemos lo que queremos ver. Y el manipulador inteligente sabe esto. Lo explota. Y lo convierte en una estrategia silenciosa, invisible, casi sagrada. El engaño no se construye con mentiras descaradas, sino con verdades parciales y comportamientos cuidadosamente diseñados para activar la confianza del otro. Es el político que sonríe mientras aprieta la soga, el jefe que felicita mientras mina tu autoestima, el amigo que se muestra leal mientras recopila tus secretos. En este teatro de sombras, el manipulador es el director invisible. Su virtud no es real. Es una obra maestra de actuación. Maquiavelo comprendía que el poder no reside solamente en la fuerza bruta o en la herencia del linaje. El verdadero poder es psicológico. Sutil. Cultural. Es la habilidad de sembrar una imagen en la mente del otro. Y no cualquier imagen, sino la imagen de un hombre justo, noble, confiable. Porque cuando el pueblo cree que el gobernante es virtuoso, tolera sus errores. Justifica sus crímenes. Aplaude su tiranía. Lo mismo ocurre en la vida diaria: si tú pareces confiable, tus intenciones no serán cuestionadas. Tus errores serán perdonados. Tus manipulaciones pasarán como actos de bondad mal interpretada. Esta estrategia es especialmente efectiva porque despierta la necesidad más profunda del ser humano: la esperanza. Cuando alguien se muestra virtuoso, ofrecemos nuestra lealtad sin exigir pruebas. Queremos creer que existen personas buenas. Que alguien nos comprende. Que el mundo todavía tiene redención. Y ahí, justo en esa rendija emocional, se cuela el manipulador. No para cuidar de ti, sino para controlarte desde dentro. Pero hay una verdad aún más oscura. Con el tiempo, el manipulador se convence a sí mismo de su propia virtud. El hábito de fingir se vuelve costumbre. La máscara se funde con la carne. Y entonces, ya no distingue entre lo que aparenta ser y lo que realmente es. Vive en una mentira que él mismo ha creado, y desde ahí domina a los demás con una seguridad casi mesiánica. Como diría Maquiavelo, los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Todos pueden ver lo que tú aparentas ser, pero pocos sienten lo que eres realmente. La pregunta que queda flotando, como un eco inquietante, es esta: ¿cuántas veces hemos aplaudido a un farsante? ¿Cuántas veces hemos entregado nuestra confianza, nuestro voto, nuestro amor, a alguien que solo fingía virtud? Y más aún, ¿cuántas veces hemos jugado ese mismo papel sin darnos cuenta? La ilusión del bien no es solo una estrategia para manipular. Es un espejo oscuro donde se refleja nuestra necesidad de creer, de pertenecer, de admirar. Y mientras sigamos confundiendo apariencia con esencia, seguiremos siendo presas fáciles de aquellos que dominan el arte de parecer virtuosos, sin jamás intentar serlo. Prepárate. Esto fue solo el primer movimiento. Lo que viene a continuación desciende aún más profundo en la estructura invisible del poder. Porque la manipulación inteligente no grita, no exige, no amenaza. Susurra. Y sonríe. Estrategia 2. Divide y reinarás: sembrar conflicto para controlar desde la sombra. Hay una ley no escrita que rige los imperios invisibles: nada une tanto como un enemigo en común, y nada debilita tanto como la desconfianza interna. El manipulador que ha dominado el arte de la apariencia virtuosa ahora da un paso más profundo en el juego del poder:
provocar divisiones estratégicas entre aquellos que podrían desafiar su autoridad. No con gritos ni confrontaciones directas. Con sutilezas. Con insinuaciones. Con verdades a medias cuidadosamente colocadas como veneno en pequeñas dosis. Porque cuando los demás luchan entre sí, quien los dividió se convierte en el árbitro necesario, en el salvador aparente, en el único punto de estabilidad. Maquiavelo, con su mirada cruda y sin adornos, lo expresó sin rodeos: un príncipe sabio debe, cuando tiene oportunidad, fomentar ciertas divisiones, de manera que aumente su autoridad. La estrategia es tan antigua como el poder mismo. Pero su eficacia sigue intacta. Porque la mente humana, al enfrentarse a la incertidumbre social, busca culpas. Y el manipulador sabe exactamente cómo dirigir esas culpas hacia los otros, desviando cualquier sospecha de sí mismo. Todo comienza con un susurro: ¿te diste cuenta de cómo te miró? Creo que no le agradas tanto como dices, no sé si contarte esto, pero me parece que hablaron mal de ti. Palabras inocentes que se deslizan como serpientes entre vínculos humanos. Una semilla de duda. Un grano de desconfianza. Eso basta para empezar a fracturar cualquier alianza. Porque las relaciones humanas son frágiles, especialmente cuando se basan en lealtades emocionales no racionalizadas. Y el manipulador no necesita destruirlas de inmediato. Solo necesita debilitarlas. Y luego observar cómo se desmoronan solas. En ambientes laborales, esto se traduce en rivalidades silenciosas, competencias disfrazadas de eficiencia, departamentos que no se comunican entre sí. En familias, en hermanos que se envidian, en padres que comparan, en hijos que se enfrentan. En relaciones de pareja, en la sensación de que hay alguien más, aunque no haya pruebas. El manipulador lanza la chispa, se retira a las sombras y observa el incendio. Y cuando el caos reina, aparece con rostro sereno, como mediador, como pacificador, como guía. Pero su paz es falsa. Es solo una tregua que le da más poder. La genialidad maquiavélica de esta estrategia radica en que quien la aplica raramente es identificado como el causante del conflicto. Su rol es el de quien solo intenta ayudar. Y mientras todos los demás se desgastan emocional y psicológicamente, él se fortalece. No por mérito real, sino por comparación con el desgaste ajeno. Es un arquitecto del caos selectivo. No destruye todo. Solo divide lo justo para evitar que surja una alianza suficientemente fuerte como para desafiarlo. Y aquí emerge la reflexión más incómoda: ¿cuántas veces hemos sido parte del conflicto sin saber que fuimos dirigidos? ¿Cuántas veces hemos sospechado del otro, sin sospechar del verdadero titiritero que movía los hilos desde atrás? En un mundo saturado de competencia, de egos frágiles y de inseguridades acumuladas, no hace falta mucho para activar la paranoia. Solo un comentario, una omisión, una mirada provocada. Y la guerra comienza. Esta estrategia no solo revela la fragilidad de nuestros vínculos, sino también la superficialidad de nuestra percepción. Porque seguimos creyendo que los enemigos están frente a nosotros, cuando muchas veces están a nuestro lado. Peor aún, cuando muchas veces están dentro de nosotros mismos, disfrazados de orgullo, de celos, de necesidad de aprobación. El manipulador que domina el arte de dividir no necesita fuerza. Solo necesita comprensión profunda de la psicología humana. Y como diría Maquiavelo, los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Saber eso es tener la llave del alma humana. Usarla es entrar al terreno oscuro de la manipulación inteligente. En este tablero, la estrategia no es destruir al oponente, sino impedir que los demás se unan contra ti. Y mientras todos se fragmentan, tú reinas. Silenciosamente. Implacablemente. Pero cuidado. Porque el que divide demasiado, puede quedarse solo. Y en el mundo del poder, la soledad absoluta es tan peligrosa como la traición. Estrategia 3. Control del relato, moldear la verdad para dominar la realidad. Vivimos en una época donde la verdad ya no es lo que ocurrió, sino lo que se logra hacer creer. En este teatro de percepciones, donde cada mente es un campo de batalla y cada emoción una trinchera, el manipulador más inteligente no es el que grita más fuerte, sino el que controla la narrativa. Maquiavelo, el anatomista del poder,
lo entendía con precisión quirúrgica: el control de la percepción pública es más importante que la verdad misma. Porque la verdad, sin relato, es solo un eco débil perdido entre las voces de los poderosos. Esta tercera estrategia, moldear la historia para dirigir la mente colectiva, es una forma de dominación que no requiere grilletes ni amenazas. Solo requiere astucia y conocimiento de las pasiones humanas. ¿Quieres manipular sin ser detectado? No impongas tu verdad. Redefine la historia. Redacta el guión. Elige las palabras, los símbolos, los enemigos. Y haz que los demás repitan tus palabras creyendo que son suyas. Maquiavelo lo sabía: los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Todos pueden ver lo que tú aparentas ser, pocos sienten lo que eres realmente. ¿Qué implica eso? Que quien controla las imágenes, los discursos, los marcos simbólicos, controla la memoria colectiva y, por ende, el comportamiento de las masas. No se trata de mentir descaradamente. Se trata de reencuadrar la realidad. De transformar errores en sacrificios. Fracasos en pruebas. Crueldad en justicia. Debilidad en humildad. El manipulador narrativo entiende que el lenguaje no describe el mundo, lo crea. Sabe que cada palabra cargada emocionalmente puede alterar la percepción de los hechos. Que un silencio bien colocado puede sembrar más dudas que 1000 acusaciones. Que una confesión ensayada con lágrimas artificiales puede borrar un crimen real. Que la historia no es lo que fue, sino lo que se recuerda. Esto es poder. Y es invisible. Porque quien domina el relato nunca parece autoritario. Parece persuasivo. Inspirador. Humano. Pero por detrás, está diseñando con precisión matemática los significados que definen la realidad colectiva. En la política, esto se manifiesta como propaganda. En las redes sociales, como storytelling emocional. En la vida íntima, como reinterpretaciones selectivas de los hechos: yo no te grité, solo me defendí, nunca quise hacerte daño, fue por tu bien, no fue traición, fue un error humano. Palabras que limpian la sangre. Narrativas que redimen al agresor y culpan a la víctima. El manipulador sabe que, si logra imponer su versión de los hechos, las demás personas defenderán esa versión como si fuera suya, aunque les perjudique. Porque nadie quiere admitir que ha sido engañado. Porque reescribir la historia interna es más fácil que aceptar que se vivió en una mentira. Y así, la víctima se convierte en defensora del manipulador. Y el ciclo se perpetúa. Pero esta estrategia requiere una cualidad esencial: paciencia. Moldear la narrativa no es un golpe. Es una obra a fuego lento. Es repetir, sembrar, seducir, reforzar, corregir, esperar. Hasta que la mente del otro empiece a adoptar tu versión como si fuera producto de su propio pensamiento. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas controlar a esa persona. Porque se convertirá en un guardián voluntario de tu mentira. Este tipo de manipulación es tan sofisticado que muchos lo practican sin saberlo. Cuando justificamos actos injustificables. Cuando editamos recuerdos para proteger nuestro ego. Cuando contamos solo una parte de la historia para quedar bien. Todos, en algún nivel, hemos sido manipuladores narrativos. Pero hay quienes lo hacen con conciencia. Con cálculo. Con intención de poder. Y esos son los más peligrosos. Aquí, Maquiavelo no nos da un mapa moral. Nos da una radiografía del alma política del ser humano. No nos dice lo que deberíamos hacer, sino lo que efectivamente hacemos cuando el poder está en juego. Y nos lanza una advertencia entre líneas: quien no domina el relato, será personaje en la historia que otros escriban sobre él. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién escribe tu historia? ¿Eres autor, o solo un personaje secundario que repite las líneas que alguien más diseñó? Controlar el relato no es solo manipular. Es construir realidades simbólicas. Y en el siglo XXI, donde la información es poder, la verdad dejó de ser absoluta. Ahora, la verdad es propiedad de quien mejor sabe contarla. Estrategia 4. La trampa de la deuda: crear lealtades mediante favores calculados. Hay una forma de encadenar a otro ser humano sin usar grilletes, sin levantar la voz, sin dejar huellas.
Es una cadena invisible, pero pesada como la culpa. Y quien la domina, entiende el poder de un gesto. Un favor. Una oportunidad dada con una sonrisa. Porque cuando alguien te da algo, no solo te entrega un objeto o una ayuda. Te coloca en deuda. Y en esa deuda, emocional, moral o económica, se instala la más sutil de las manipulaciones. Maquiavelo lo sabía, los hombres deben o ser acariciados o aniquilados, porque si se les ofende levemente, se vengarán, pero si se les destruye, no podrán hacerlo. Pero hay una tercera vía más silenciosa, hacer que dependan de ti. Que te deban. Que no puedan herirte sin autodestruirse. La estrategia es simple y diabólica, dar para dominar. El manipulador no ofrece favores por bondad, sino como inversión. Sabe que cada acto de ayuda genera una deuda emocional que condiciona la conducta del otro. No necesita exigir nada, aún. Solo observa cómo el otro empieza a actuar con más cautela, más respeto, más sumisión disfrazada de gratitud. El vínculo se transforma. Ya no es simétrico. Hay una jerarquía invisible. Uno dio. El otro recibió. Y ahora hay algo que equilibrar. Algo que devolver. Esto funciona a todos los niveles. En la política, se traduce en alianzas construidas a partir de concesiones y favores que no se olvidan. En la vida laboral, en jefes que te dieron la oportunidad y esperan obediencia eterna. En las relaciones, en parejas que recuerdan lo que hicieron por ti para justificar lo que hoy te exigen. ¿Te acuerdas cuando estuve ahí para ti, y ahora me pagas así? Esa frase no busca justicia. Busca sometimiento. Y lo más inquietante, muchas veces, el manipulador no cobra el favor de inmediato. Deja que crezca. Que fermente en la conciencia del otro. Que se vuelva un peso silencioso. Porque el miedo a quedar como ingrato, traidor o desleal es una de las emociones más potentes para controlar la voluntad humana. No necesitas castigar al otro. Basta con que tema decepcionarte. Maquiavelo, con su lucidez cruel, entendía que la gratitud es efímera, pero la culpa es persistente. Por eso, el favor no se da para ser querido. Se da para ser temido. No como una amenaza explícita, sino como una forma de dominación afectiva. El otro siente que no puede decirte que no puede contradecirte, que no puede abandonarte, porque te debe mucho. Y entonces, se queda. No por amor. Por deuda. Y eso, aunque no lo diga, lo envenena lentamente. El manipulador sabe también que dar demasiado de golpe genera sospechas. Por eso dosifica sus favores. Uno hoy. Otro en 2 semanas. Otro cuando el otro empieza a dudar. Así construye una red emocional donde la víctima se siente cuidada, protegida, pero también observada. Porque en el fondo sabe que cada gesto tiene un precio. No explícito, pero latente. Y aquí surge la reflexión más desgarradora: ¿cuántas veces hemos permanecido leales no por convicción, sino por deuda emocional? ¿Cuántas veces hemos permitido abusos porque sentimos que no sería justo irnos después de todo lo que nos dieron? ¿Cuántas veces hemos confundido generosidad con estrategia? El favor, cuando se usa con intenciones puras, puede ser un puente. Pero cuando se usa como herramienta de poder, es una trampa dorada. La víctima se siente agradecida y por eso se autocensura. Se minimiza. Se entrega. Y muchas veces, ni siquiera se da cuenta de que ya no es libre. Esta estrategia no requiere violencia. Ni siquiera mentira. Solo requiere cálculo, paciencia y una profunda comprensión de la psicología de la reciprocidad. Es la esclavitud emocional disfrazada de generosidad. Y su poder radica en que la víctima cree que está eligiendo permanecer. En el fondo, el manipulador no necesita gritar ni exigir. Solo necesita recordar, sutilmente, lo que hizo por ti. Y con eso, amarra tu voluntad. Porque la deuda no está en los papeles. Está en tu conciencia. Capítulo 5. El arte de infundir miedo con elegancia, la dominación silenciosa del respeto tóxico. Hay un tipo de poder que no necesita gritar. Que no levanta la mano.
que no amenaza abiertamente, pero que aún así paraliza, condiciona, somete. Es el poder del miedo silencioso. El miedo que se filtra entre las grietas de una sonrisa, que se esconde en una mirada firme, en un silencio bien colocado. Maquiavelo lo dijo sin rodeos: es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Pero lo que no siempre se interpreta es que el miedo más efectivo no es el que provoca pánico, sino el que genera una forma tóxica de respeto. Una reverencia disfrazada de admiración, que en realidad nace del temor a cruzar un límite invisible. Esta quinta estrategia consiste en cultivar un aura de autoridad emocional tan intensa, que el otro dude antes de contradecirte. Que piense dos veces antes de ser honesto. Que filtre lo que dice para evitar reacciones. No porque seas violento. No porque seas cruel. Sino porque ya has demostrado que no toleras bien el cuestionamiento. Que castigas con distancia. Que saboteas con ironía. Que sabes cómo hacer que el otro se sienta culpable, sin tocarlo. Este tipo de manipulador no necesita imponerse con fuerza. Se impone con presencia. Su sola entrada a una habitación cambia el tono. Su silencio genera incomodidad. Su opinión, cuando llega, cae como un veredicto. Todos lo escuchan. Pero pocos se atreven a replicar. Porque detrás de esa figura hay una historia de microcastigos, amistades frías, traiciones elegantes, exclusión social sutil. Y eso basta. La reputación hace el resto. Maquiavelo entendía que el miedo era una herramienta de gestión. No para aterrorizar, sino para establecer límites inquebrantables. Porque el ser humano, por naturaleza, pone a prueba los bordes del poder. Y si percibe debilidad, avanza. Pero si percibe consecuencias, se contiene. El manipulador inteligente, entonces, no se muestra frágil. No titubea. No se justifica. Emite una señal constante: conmigo no se juega. Pero lo más retorcido de esta estrategia es que el miedo se mezcla con la admiración. La víctima no sabe si respeta o teme. No sabe si sigue órdenes por lealtad o por ansiedad. No sabe si lo que siente es amor o dependencia. Y en esa confusión, se rinde. Deja de oponerse. Se autocorrige. Se autocensura. Porque la presión ya no viene de afuera. Está dentro de su mente. Esto ocurre en relaciones personales donde uno de los dos impone sus tiempos, sus gustos, su criterio. No porque lo diga, sino porque lo impone con el peso de su carácter. Ocurre en ambientes laborales donde el jefe nunca grita, pero su desaprobación es más destructiva que cualquier insulto. Ocurre en amistades donde uno de los dos siempre tiene la última palabra y el otro, aunque no lo diga, camina sobre vidrios para no molestar. Este tipo de manipulador rara vez pierde el control. Porque sabe que el miedo no se mantiene con violencia desmedida, sino con rituales sutiles de poder. Una ceja levantada. Un elogio tibio. Una ausencia calculada. Una respuesta seca. Cada gesto es una nota en la sinfonía del control emocional. Y aquí aparece la pregunta brutal: ¿cuántas veces hemos callado por miedo a perder a alguien? ¿Cuántas veces hemos modificado nuestra verdad para no incomodar a quien respetamos? ¿Cuántas veces hemos confundido autoridad con integridad, cuando en realidad era solo miedo vestido de admiración? El manipulador elegante nunca se ensucia. Nunca se expone. Nunca te grita que tiene poder sobre ti. Te lo hace sentir. Y tú mismo te acomodas. Te adaptas. Te minimizas. Porque temes el costo invisible de contradecirlo. Y así, el respeto se vuelve jaula. El cariño, dependencia. La obediencia, rutina. Y ahora que has llegado hasta aquí, tal vez lo más inquietante no sea reconocer que estas estrategias existen, sino darte cuenta de cuántas veces han sido usadas contra ti. Y peor aún, cuántas veces las has usado tú, consciente o no, para obtener lo que deseabas. Porque esta es la verdad que Maquiavelo dejó escrita en tinta amarga: el poder no es una herramienta externa. Es un lenguaje que todos conocemos. Solo que algunos lo hablan con más fluidez que otros. La manipulación no es una anomalía. Es parte del juego humano.
Está en las relaciones, en la política, en la educación, en el amor. Está en el silencio que pesa más que un grito. En la promesa que encadena. En la sonrisa que esconde una intención. Y entonces surge la pregunta final. ¿Seguirás jugando este juego sin saber las reglas, o despertarás a la estructura que realmente te domina? Maquiavelo no escribió para los malvados. Escribió para los lúcidos. Para los despiertos. Para los que entienden que el poder no se evita, se conoce, se enfrenta, se elige. Ahora tú sabes. Y saber, en este juego, es la forma más pura de libertad. Si estas palabras resonaron contigo, no las guardes solo para ti. Compártelas con alguien que quizás también esté buscando una chispa, una verdad, una señal. A veces, lo que parece un gesto pequeño se convierte en el punto de partida de una transformación real. Desde este rincón del universo digital, te agradezco por estar aquí. Por escuchar con el alma abierta. Por atreverte a mirar más allá de lo obvio. Creo profundamente que cada acto consciente que sembramos en el mundo, regresa, multiplicado en claridad, fuerza interior y propósito. Lo que viene no es casualidad. Si sientes que este viaje contigo apenas comienza, te invito a suscribirte y activar la campanita. El próximo video lleva preguntas que pueden sacudir certezas o encender una nueva dirección en tu vida. Pero ahora, quiero escucharte a ti. ¿Qué sentiste al escuchar este mensaje? ¿En qué parte te viste reflejado o desafiado? Tu mirada es parte de esta conversación. Lo que compartas puede ser justo lo que otro necesita leer. Gracias por ser parte de esta tribu de mentes despiertas. Nos reencontramos muy pronto.